En 1951, un joven fue abordado por dos alienígenas en la carretera. Este encuentro resultó devastador para el testigo, quien eventualmente dejaría de trabajar por incapacidad a raíz del deterioro en su salud que le provocó aquello. Por si esto fuera poco, también le fue encomendado un mensaje que él era responsable de transmitir a toda la humanidad. El joven, que ya era segregado por su color de piel, no quería que también lo señalaran por ser el rarito de los ovnis, así que durante muchos años se guardó su anécdota, hasta que finalmente la compartió con la investigadora Ann Druffel. Acompáñenme a desentrañar el caso del reverendo Harrison Bailey, un hombre de Dios y de alienígenas. Harrison E. Bailey era originario de Indiana. Era un joven trabajador y saludable que disfrutaba de la actividad física. Para que nos demos una idea de la condición física que gozaba, a los 24 años había montado una especie de negocio de publicidad, el cual consistía en una rueda de tractor de casi 70 kilos pintada de verde, a la cual le ponía algún anuncio. Para combinar con la rueda, Bailey se vestía con un overol verde. Se ponía guantes, botas, gorra y unos gogles que le tapaban casi toda la cara. Caminaba por las avenidas y carreteras, haciendo girar su neumático publicitario. Y en sus jornadas de sol a sol recorría decenas de kilómetros, deteniéndose apenas para tomar el almuerzo. Puesto que su trabajo principal en realidad era como acerero, podemos decir que empujaba este neumático en su tiempo libre. Si bien le dejaba una ganancia económica, esencialmente lo hacía por el gusto de hacerlo. A finales de septiembre, el joven había sido contratado por Bill Vick, el dueño de un equipo de béisbol emergente llamado St. Louis Browns. Bill Vick le había encomendado que tomara su neumático y caminara de Gary, en Indiana, a St. Louis, en Missouri, pasando por Chicago. Para que nos demos una idea del trayecto que le esperaba al joven Bailey, entre Gary y St. Louis hay una distancia de 400 kilómetros en línea recta. Eso sin considerar la naturaleza serpenteante de las carreteras. La mañana del 24 de septiembre de 1951, Harrison caminaba por la carretera estatal número 7. En su pesada rueda se leía: "Triunfaremos en el 52. St. Louis Browns". Se suponía que 2 días más tarde llegara a St. Louis, donde sería recibido triunfalmente por el propio Bill Vick. Estaba por llegar a Joliet, en Illinois. Sin embargo, la caminata que debía hacerlo famoso, poco a poco se convirtió en una pesadilla. Al bordear el Parque Orland, un repentino calambre le entumeció la nuca. Cuando volteó, vio lo que le pareció era un remolino justo detrás de él en el cielo. Aquello era gris, más amplio en su parte superior y más angosto en la parte inferior, y giraba en el aire. No se parecía a nada que el joven hubiera visto antes. Sin embargo, un poco acostumbrado ya a ver cosas extrañas cuando realizaba estas maratónicas caminatas, y más preocupado por cumplir su promesa de llegar a tiempo a St. Louis, decidió seguir adelante sin prestarle demasiada atención. Finalmente, todavía le faltaban 40 kilómetros para llegar a Joliet, donde se suponía que pasaría la noche, así que no había tiempo que perder. Ahí se interrumpían sus recuerdos, y a continuación recordaba estar junto a una zona boscosa. Frente a él, a unas cuantas decenas de metros, había un objeto plateado descansando sobre un prado. Era mucho más grande que un automóvil. El joven Bailey, cuyo mundo giraba en torno al trabajo duro y honesto y a los asuntos mundanos, se quedó atónito un rato intentando dilucidar qué era aquello que estaba viendo. Poco a poco disminuyó la marcha, empujando su neumático, y se detuvo como a unos 30 metros de aquello. De pronto, en el objeto se abrió una compuerta en su costado y por ella descendieron 2 pequeños hombrecillos. Hombro con hombro, estos seres lo miraron en silencio durante un rato.
Bailey no atinó a describirlos a detalle, pero dijo que portaban cascos o visores con un cristal verde opaco, detrás del cual se apreciaban dos rostros misteriosamente distorsionados. Si quieres escuchar más casos de abducción y ovnis como este, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación. Juntos podemos evitar que estos casos caigan en el olvido. Muchas gracias. La visita de estos seres vino acompañada de una sensación similar al calambre que había sentido en la nuca, pero esta era más intensa y ahora estaba extendida en todo su cuerpo. De pronto uno de los seres le habló. ¿De dónde es usted?, le dijo en un inglés que carecía de acento. Bailey respondió que de Gary, Indiana. ¿Y a dónde va?, le volvió a preguntar el ser. Harrison le dijo que a St. Louis, en Missouri. En este punto, el joven no sabía si se estaba enfrentando a espías rusos o a hombrecillos del espacio. Pero en el fondo prefería la primera opción. Ya había leído relatos de gente que era estigmatizada y ridiculizada cuando se atrevía a compartir sus historias de avistamientos con ovnis. Y ya le era suficientemente difícil lidiar con la segregación racial como para también someterse a las burlas de ser él quien dijera que vio un ovni. Decidió que aquello era suficiente. Mientras los hombrecillos se miraban entre ellos como comunicándose algo, Harrison volvió a empujar su neumático y los dejó atrás. Pero tras una corta distancia, su cuerpo empezó a doler. Calambres y punzadas lo obligaron a replantear el itinerario que ya tenía planeado. El joven gozaba de una providencial condición física, pero ahora se veía aquejado por dolores que no había sentido nunca. Definitivamente no podría completar los 40 kilómetros restantes que le quedaban hasta Joliet. Todavía no había terminado de asimilar estas dolencias cuando notó con horror que el cielo comenzaba a oscurecerse. Unos instantes atrás, antes de su encuentro con los hombrecillos, el sol todavía no había llegado a su cenit, por lo que no se explicaba a dónde habían ido todas esas horas, que ya estaba anocheciendo. Caminó como pudo y finalmente llegó a McKenna, un pueblo ferrocarrilero al noreste de Joliet. Puesto que este no es propiamente un lugar turístico, no había hoteles ni posadas donde pudiera hospedarse. Sin embargo, el jefe de la estación, un hombre al cual Bailey describió como muy amable y de buen corazón, le permitió pasar la noche en el depósito, facilitándole un lugar seco y caliente. Mientras Bailey se acomodaba para dormir, fuera del depósito escuchó que alguien preguntaba si alguien más había visto al platillo volador, y a continuación estalló una carcajada colectiva. En su inocencia, el muchacho pensó que tal vez se referían a su neumático verde. A la mañana siguiente se dispuso a continuar su camino, pero los malestares no habían cedido del todo. Antes de llegar a Joliet, un grupo de personas lo detuvo. Bailey pensó que estaba en problemas. Tal vez sería víctima de un crimen de odio por su color de piel. Uno de ellos se le acercó y en un tono francamente agresivo le dijo: Oye tú, ¿ayer descendiste de un platillo volador? El joven no se esperaba esa pregunta. Dijo que no venía de ningún platillo volador. A continuación tomó su mochila y sacó los recortes de periódico en los que ya había aparecido como el hombre del neumático y les mostró también sus identificaciones oficiales. Sin embargo, los lugareños no parecían satisfechos. Lo obligaron a quitarse las botas y cuando la turba vio que sus pies eran de humano, exclamaron con alivio: Oigan, este sujeto no salió de un platillo volador. Es un afroamericano. Dado el contexto en el que sucedió esta historia, podrán imaginarse que espetaron aquello en un lenguaje mucho menos políticamente correcto.
Finalmente, y a pesar de sus achaques, Bailey logró llegar a St. Louis en la fecha prometida. Desafortunadamente, el joven no se recuperó de sus malestares físicos. Al contrario, desarrolló un problema estomacal crónico que los doctores no sabían identificar. Al año siguiente, en 1952, fue despachado en el ejército con motivo de la Guerra de Corea. Durante este tiempo, cada tantos días iba a dar a la enfermería, pero los doctores le decían que padecía de estómago nervioso y lo mandaban de vuelta a sus labores. Al cabo de unos años, tras su servicio en el ejército, ya solamente salía a la calle con su neumático en ocasiones especiales y ya no realizaba estas caminatas interminables. En 1963, y probablemente a raíz del progresivo deterioro en su salud, fue sometido a una cirugía de vesícula, tras la cual los doctores lo interrogaron agresivamente una y otra vez. Le decían que qué pasaba con él, que si consumía algo ilícito y qué clase de hábitos llevaba. Bailey no tenía ni idea de a qué se referían. Pero llegado cierto momento, los doctores abordaron a su esposa y le dijeron que los órganos de Harrison estaban sumamente deteriorados, como si fuera un anciano. Aquello resultaba inexplicable, pues Bailey no fumaba, no bebía, comía cosas saludables y disfrutaba mucho de la actividad física. El muchacho comenzó a asociar la serie de malestares con el avistamiento que había tenido 12 años atrás, y comenzó a acuñar el término la enfermedad del platillo volador para referirse a sus padecimientos. Eventualmente obtuvo un retiro por incapacidad, pues tampoco podía desempeñarse adecuadamente en la industria acerera. Fue entonces cuando decidió publicar el primer anuncio en el periódico, preguntando al público en general si alguien había tenido una experiencia similar. Sin embargo, nadie le contestó. Comenzaron a circular algunos artículos sobre su experiencia, pero todos ellos eran escritos con escepticismo y con un evidente tono irónico. Bailey comenzaba a enfrentarse lo que durante tantos años temió, a que la gente lo llamara loco por compartir su experiencia. Años más tarde, en 1975, publicó otro anuncio, pero esta vez en un periódico más grande, el Los Angeles Times. Adicionalmente, apareció en el talk show de Mickey y Teddy. Y gracias a esto, por fin, su caso llegó a manos de alguien que no lo tildaba de loco. Ann Ruffle, investigadora del MUFON y del CUFOS, inició una investigación formal sobre su caso. A ella le debemos prácticamente toda la información que hay respecto a Harrison Bailey, pues no solo se tomó la molestia de escucharlo y recoger su testimonio, sino que lo ayudó a hacer sentido de lo que le había pasado. El 6 de junio de 1977, Bailey fue sometido a su primera hipnosis regresiva. En ella arrojó más detalles aterradores sobre aquella jornada en 1951. Comenzó relatando lo mismo que ya hemos visto. Mientras se acercaba a Joliet, notó este remolino que se encontraba atrás de él. Pero a continuación su relato comenzó a descender hacia el reino de las pesadillas. A medida que se acercaba a una zona boscosa, dijo ver a una extraña criatura descansando sobre un tronco caído, mirándolo atentamente. Sus ojos eran tan grandes que se extendían a los costados de su cráneo. Al mismo tiempo, el suelo se llenó de pequeños objetos circulares o criaturas redondas, como caparazones diminutos. Pero el muchacho estaba atento al ser que lo miraba desde el tronco. De pronto, aquella cosa se levantó y caminó hacia él. Ante sí tenía la horrible visión de un ser bípedo. Parecía una rana que caminaba en dos patas de apenas medio metro de altura. Su piel era café
y parecía tener rayas de distintas tonalidades. Sus extremidades superiores terminaban en lo que parecían ser manos y las inferiores terminaban en diminutos pies. Salvo por sus grandes ojos, no había otros rasgos notables en su rostro. Para acabar de agravar aquella pesadilla, más seres similares aparecieron de entre los arbustos y de la maleza y acompañaron a esta criatura, y entre todos rodearon a Harrison. Parecían hablar entre sí como emitiendo sonidos, los describió como graznidos de pato. Comenzaron a brincar, tocando sus brazos, su cadera y sus hombros. Como pudo, los alejó a manotazos con una mano, mientras con la otra seguía empujando su preciado neumático. Mientras, los pequeños objetos o caparazones circulares que andaban por el piso le impedían caminar con soltura. Sin embargo, tras un rato de forcejeo, por fin pudo dejar todo aquello atrás. A continuación, se había sentido invadido por una tremenda fatiga. Lo siguiente que recordaba era estar frente a unos estanques pantanosos. Sobre uno de ellos descansaba un enorme objeto. Era más grande que un autobús, redondo, liso y metálico. Nuevamente recordó que se abrió esta portezuela en un costado del objeto, y por ella descendieron los dos hombrecillos que durante años acecharon en sus pesadillas. En esta ocasión, abundó un poco más en la descripción de estos seres. Dijo que medían aproximadamente 1,5 metros de altura. No le parecieron hostiles. Su atuendo consistía en una sola pieza de tela sin costuras ni cierres. Dado el miedo que sentía, no pudo retener detalles adicionales. Nuevamente sus memorias se interrumpían. Recordó haber despertado en una superficie extrañamente suave. Una intensa luz brillaba sobre él, cegándolo y calentando su cuerpo, por lo que apenas lograba distinguir que alrededor había especies de siluetas de máquinas y aparatos de alguna clase desconocida. Los seres parecían girarle la cabeza para examinarlo a detalle. Sin embargo, aclaró que no sentía propiamente que le tocaran la cara. A continuación volvió a dormirse. Recordaba haber recibido un mensaje por parte de estos hombrecillos, y al parecer Bailey era el responsable de hacerlo llegar a toda la humanidad. Debía hacernos saber que los ovnis existen, que no pretenden lastimarnos y que deseaban aterrizar y comunicarse con nosotros abiertamente. Bailey objetó que por qué lo habían elegido a él. ¿Por qué no mejor elegían a un científico o alguien con más influencia, alguien que supiera mejor cómo manejar la situación? Pero entonces recibió una impresión mental de que estos seres en algún nivel se sentían identificados con él. Así como la gente miraba a Bailey mientras él empujaba su neumático por las calles y las carreteras, los alienígenas sentían que los mirábamos con la misma extrañeza. Al parecer solo querían un buen trato, sin que los viéramos con recelo. Bailey asumió que se referían en parte a su raza, a que él no terminaba de encajar en la sociedad por ser afroamericano. Al parecer los alienígenas se identificaban particularmente con este punto. Es como si quisieran un espacio entre nosotros. Finalmente le permitieron descender de la nave, y al parecer lo habían metido junto con su neumático, pues recordaba que al bajar por la rampa del objeto, la rueda se sentía un poco más ligera. También emergieron pistas de lo que había sucedido al día siguiente, y todo parecía indicar que había sido abducido otra vez. Al evocar el recuerdo del 25 de septiembre, cuando se encaminó de McKenna a Joliet, había un lapso de 3 horas que no recordaba. Recordemos que antes de llegar a Joliet, fue detenido por la turba que le preguntó si había descendido de un platillo volador. Ann Ruffle, la investigadora a cargo de este caso, señaló que McKenna estaba muy lejos de Joliet, por lo que era más probable que en este lapso perdido hubiera sido ingresado nuevamente a la nave por estos seres,
y que al salir, alguno de los residentes o varios de Joliet lo hubieran visto y hubieran corrido la voz. Con el tiempo, Bailey se mudó a Pasadena, en California, y comenzó una nueva vida como pastor evangélico. Eventualmente sentía que estos visitantes, como él había tomado por llamarlos, lo llamaban telepáticamente a él y le repetían el mismo mensaje, que los ovnis venían en son de paz. Y él, por su parte, continuaba repitiéndoles que buscaran a políticos o científicos, o personas con más influencia. Le comentó a Ann Ruffle que a veces los soñaba, o creía soñarlos. Dudaba de si tal vez sí lo visitaban en persona. El encuentro más notable en esta cadena de avistamientos posteriores sucedió el 1 de noviembre de 1978. Bailey despertó una madrugada y vio que sobre su pared se proyectaban 2 rostros desprovistos de cuerpo. El joven, que ya no era un joven en aquel momento, corrió al baño a echarse agua en la cara pensando que tal vez estaba alucinando. Pero al regresar, las entidades seguían ahí. Cuando se convenció de que no estaba imaginando aquello, los seres procedieron a repetirle el mismo mensaje. Y le dictaron al parecer más información, aparentemente tan complicada que Bailey tuvo que sentarse a escribirla. He de aclarar sobre este punto que no encontré datos más específicos sobre en qué consistió este dictado. Pero al cabo de un rato de escucharlos, les preguntó si podía fotografiarlos. Los seres accedieron, pero le dijeron que primero tenían que, y cito, desenergizarse. También le dijeron que necesitaban, y también cito, ponerse detrás de algo. Aquel día Harrison había planeado ir a una fiesta de Halloween, razón por la cual había unas máscaras sobre una mesita que tenía en su habitación. Contó cómo de la parte inferior de estas máscaras emergieron 2 extremidades blanquecinas o grisáceas con textura como la de un huevo. Parecían salir de un diminuto torso y terminaban en unos aparentes pies deformes. El reverendo tomó repetidas fotos que desafortunadamente no puedo poner aquí porque están protegidas con copyright, pero las pueden consultar en uno de los links que les voy a dejar en la descripción, en la sección de fuentes. Inexplicablemente, ambas entidades salieron corriendo de la casa. Fue como si estos seres, tras materializarse, adquirieran una silueta provisional. En el momento en el que se levantaron, el reverendo pudo tomarles fotos adicionales. Tiempo después, una psíquica llamada Anita Furdeck intentó asistirlo para comunicarse con estas entidades, y la mujer los describió como amables pero bromistas, y señaló que parecían cambiar de forma para no asustar a la gente. Sobre este punto he de anotar que la investigadora Ann Ruffle compartía más la interpretación sobre el fenómeno ovni, una interpretación que se asemejaba más a la de John Keel o a la de Jacques Vallée sobre que este fenómeno no es esencialmente material, y esta idea parece ajustarse a lo que decía la psíquica. Sin embargo, las capturas fotográficas no salieron tan nítidas como uno esperaría. La foto más clara es la de las máscaras. Hubo otras donde el reverendo estuvo seguro de haber capturado algo, pues la habitación estaba tenuemente iluminada por un bombillo en su baño. Pero varias de estas fotografías aparecían en negro. A partir de aquí se difumina el caso de Harrison Bailey en la historia. No parece haber más información sobre qué pasó en los años posteriores, y si la hay, por lo menos yo no la encontré. Sin embargo, me atrevo a imaginar que se concentró en su vida como reverendo. Y es que en realidad, al margen de sus avistamientos y reportes de contactismo, Bailey era tenido como un hombre honesto y respetable en su comunidad. Tanto la investigadora Ann Ruffle como la esposa, como la gente que lo rodeaba en su comunidad evangélica, lo tenían en muy alta estima.
Y como podrán imaginar, su caso también despertó el habitual escepticismo. Hubo quienes cuestionaron su presunto deterioro de salud, pues al parecer sus registros médicos nunca se hicieron públicos. Otros más desacreditaron la hipnosis entera, alegando que no es un método fiable para obtener información. Y los más atrevidos dijeron que sufría de una especie de daño cerebral que lo hacía necesitar atención constantemente. Y por supuesto hubo quienes desenterraron episodios aislados de comportamientos extravagantes, como una vez que se colgó de un árbol y cuando los oficiales de policía le preguntaron qué estaba haciendo, él dijo que los alemanes lo habían puesto ahí. A mí no me alcanza para validar las experiencias de Bailey y acepto que suelo tener el sesgo de inclinarme a validar este tipo de historias. Pero es que a mí personalmente los argumentos escépticos, más bien, no se me hacen tan escépticos. Más bien los considero un intento de negar este tipo de experiencias a toda costa. Pienso por ejemplo en el caso de David Grush, el informante que en años recientes dijo que el gobierno de Estados Unidos recupera y estudia tecnología alienígena. Él, un hombre que ha dedicado su vida entera a su país, lo acusaron de haber padecido alcoholismo tras su servicio militar. Y se supone que esto sea suficiente para que uno asuma que el alcoholismo fue la causa detonante por la cual él se inventó la historia de una presunta campaña de encubrimiento sobre la ingeniería reversa del que practica el gobierno de Estados Unidos y un montón de sinsentidos. A mí personalmente esta no se me hace una aptitud propiamente escéptica, sino más bien negacionista. Creo que ser un escéptico real implica, en primer lugar, ser escéptico con nuestros propios prejuicios y con nuestros propios paradigmas. Y yo, personalmente, no veo que los escépticos profesionales hagan eso. Más bien son partidarios de negarlo todo a toda costa. Pero volviendo al caso de Harrison Bailey, si decidimos otorgarle el beneficio de la duda, entonces podríamos pensar que el deterioro en su salud se debió a algún tipo de radiación que emanaba la nave. Recordemos que mientras viajaba a Joliet, sintió un calambre en la nuca, y mientras hablaba con los hombrecillos y al descender de la nave, sintió este mismo malestar, solo que más intenso y en todo el cuerpo. El propio Bailey sopesaba esta posibilidad, pero en su opinión, este daño no fue intencional por parte de los alienígenas. Siempre insisto en que detrás de una historia fantástica hay una persona real con toda una vida. Harrison Bailey era mucho más que su encuentro con alienígenas. Era un hombre que enfrentó la segregación racial, que replanteó toda su vida en torno a su nueva fe y sobre todo que trabajó incansablemente hasta que su cuerpo se lo permitió. No sé ustedes, pero yo elijo creer en su mensaje. Si bien no tengo forma de comprobar que su experiencia sí pasó, al menos puedo no verlo como un fenómeno. Tal vez antes de abrir los brazos y darle la bienvenida a los alienígenas, hemos de comenzar por dejar de señalarnos entre nosotros.